En este video veremos los temas de clases y objetos. Empecemos conociendo qué es una clase. En la programación orientada a objetos, una clase es una plantilla o modelo que define las características y comportamientos de un tipo de objeto. Las clases contienen atributos y métodos que representan las propiedades y acciones que los objetos de esa clase pueden tener. Dicho de otra forma, una clase es como un plano que tomado como base nos permite crear objetos. Las clases sirven para, en primer lugar, organizar el código, porque agrupan atributos y métodos relacionados en una única estructura. También sirven para definir tipos de objetos, porque permiten modelar cosas del mundo real como una persona, un carro, un producto, o cosas un poco más abstractas como cuentas bancarias y transacciones. También nos permiten reutilizar código. Una vez definida una clase se puede crear múltiples objetos basados en ella, reutilizando el mismo código. Nos permite encapsular datos. Las clases permiten controlar el acceso a sus atributos mediante modificadores de acceso, protegiendo la integridad de los datos. Y por último, nos permiten modelar el comportamiento. Las clases permiten asociar comportamiento por medio de los métodos a los objetos, definiendo cómo estos interactúan con otros objetos o cómo modifican sus propios atributos. Para crear una clase en Java, necesitamos usar la palabra clave class, seguida del nombre de la clase. Dentro de la estructura de la clase luego podemos definir atributos, que serían variables, y métodos, que serían las funciones. Ahora conozcamos acerca de los objetos. Un objeto es una instancia de una clase. En términos simples, es una representación concreta de un molde, el cual es la clase. Cada objeto tiene su propio estado, que está almacenado en los atributos, y puede realizar acciones, que son definidas por los métodos de la clase. Por ejemplo, si tenemos una clase llamada carro, los objetos serían carros específicos, como el carro rojo de Juan o el carro azul de María. Aunque todos los carros comparten las mismas características básicas, modelo, color, etc., cada carro tiene valores específicos para sus atributos. Los objetos nos sirven para, en primer lugar, representar entidades, porque permiten modelar cosas del mundo real o abstracto en un programa, ya sea una persona, un carro o una cuenta bancaria. También nos permiten almacenar datos. Cada objeto tiene sus propios valores en los atributos, lo que permite representar datos específicos. Permiten ejecutar comportamiento. Los objetos pueden ejecutar métodos que definen su comportamiento, lo que permite interactuar con ellos y hacer que realicen tareas. También permiten modularidad, porque facilitan la estructuración del programa en pequeños componentes que interactúan entre sí, haciendo el código más manejable y reutilizable. Y también nos permiten más interacción. Los objetos pueden comunicarse entre sí, invocando métodos unos de otros, lo que facilita la colaboración entre distintas partes del sistema. Para crear un objeto, primero debemos haber definido la clase de la cual vamos a crear el objeto, porque la clase actúa como el plano para crear el objeto. Luego debemos utilizar el operador new. Este operador se usa para crear una instancia de la clase. Y debemos llamar al constructor de la clase. Ahora vamos a hacer 3 ejercicios. Recomiendo que antes de ver la solución de cada ejercicio lo intenten hacer por su propia cuenta para que tengan un mejor aprendizaje. Vamos a realizar el primer ejercicio, el cual nos pide crear una clase persona con atributos nombre y edad, definir un constructor que permite inicializar estos atributos y un método mostrar info
para imprimir los datos. Entonces tenemos el archivo persona.java, en el cual utilizamos la palabra clave class para crear la clase llamada persona. Y dentro de las llaves vamos a crear la estructura de la clase. Primero necesitamos el campo nombre. Entonces vamos a crear un campo privado nombre de tipo string, que sería de texto, y edad también sería privado de tipo int edad. Con esto ya tenemos la primera parte. Tenemos la clase persona, la cual tiene unos atributos, pero ahora necesitamos una forma de pasarle datos a estos atributos. Para esto vamos a crear el constructor de la clase persona. El constructor se crea utilizando el modificador de acceso y el nombre de la clase como tal. Y vamos a recibir los parámetros, los argumentos de nombre y edad. Y lo que vamos a hacer con estos argumentos que nos están pasando como parámetro es asignarlos a los atributos de la clase, que son privados. Con la palabra clave this accedemos a cada uno de los atributos de la clase como tal. Y le asignamos cada uno de los parámetros que estamos recibiendo. Con esto tenemos la segunda parte, que sería definir el constructor para inicializar los atributos. Ahora nos falta un método para mostrar la información de estos atributos. Entonces vamos a crear un método público de tipo void mostrar info. No va a tener argumentos. Y lo que vamos a hacer es mostrar en pantalla los datos que hay en los atributos de la clase persona. Ahora lo que vamos a hacer es crear un objeto de la clase persona. Entonces para esto vamos a ir a la clase principal, la clase main, y en el método main vamos a crear un objeto de tipo persona, vamos a llamarlo persona 1, y vamos a utilizar la palabra reservada new, y utilizamos el constructor que acabamos de crear de persona, que recibe un nombre, vamos a llamarlo Luis, y una edad, vamos a poner 18. Con esto ya tenemos nuestro objeto de tipo persona. Ahora vamos a utilizar el método mostrar info para que nos muestre en pantalla la información del objeto que acabamos de crear. Vamos a ejecutar. Y vemos que nos aparece en la consola los datos del objeto que acabamos de crear de tipo persona. Nombre Luis, edad 18. Si creamos otro objeto diferente, persona 2, se va a llamar María, tiene 20 años. Y vamos a llamar a persona 2 mostrar info. Si volvemos a ejecutar, podemos ver que cada uno de los objetos que ha sido creado utilizando el molde que sería la clase persona tiene valores diferentes para cada uno de los atributos. El primer objeto tiene como valor Luis para el atributo nombre y 18 para el atributo edad, mientras que el segundo objeto tiene como valor María para el atributo nombre y tiene como valor 20 para el atributo edad. Para el segundo ejercicio vamos a añadir un atributo llamado nacionalidad a nuestra clase persona. Y además vamos a definir un nuevo método llamado actualizar edad, que nos va a permitir cambiar la edad de la persona. Primero vamos a agregar el nuevo atributo que sería nacionalidad. Y
Si bien podemos modificar el constructor que ya teníamos, también podemos crear otro que tenga los tres atributos. De esta forma podemos ver que podemos crear tanto objetos utilizando solo el nombre y la edad, o también utilizando el nombre, la edad y la nacionalidad. Ahora vamos a crear un método llamado actualizar edad. Este método va a recibir la nueva edad y la va a sobreescribir en el atributo que tiene la clase. Ahora, si después de mostrar la información de la persona 2 llamamos el método actualizar edad y la actualizamos a 25, veamos qué sucede con la edad del segundo objeto. Vemos que ahora el valor ha sido cambiado por el nuevo, que es 25. De esta forma podemos tener atributos que cambian su valor a lo largo del tiempo. Y este cambio lo podemos realizar desde otras clases por medio de los métodos que tiene la clase definida como tal. Para el tercer ejercicio vamos a crear una clase llamada grupo personas que va a almacenar una lista de objetos de tipo persona y va a tener métodos para agregar personas y listar los miembros del grupo. Entonces vamos a crear una nueva clase llamada grupo personas. Y esta clase va a tener una lista de tipo persona. Para este caso vamos a utilizar la librería JavaUtil_List, que nos permite tener listas de objetos. Y este objeto va a ser de tipo persona. Vamos a llamarla lista de personas. Y va a ser una lista y va a ser un objeto de tipo ArrayList, que es una estructura de datos que viene integrada con Java. Vamos a hacer que el modificador de acceso sea privado. Y el ejercicio nos pide que podamos agregar personas por medio de un método. Entonces vamos a crear un método público llamado agregar persona y va a recibir una persona, un objeto de tipo persona. La lista que tenemos de tipo personas tiene varios métodos que podemos utilizar y uno de ellos es add, que es para agregar. Vamos a agregar la persona que estamos recibiendo por parámetro. Y el otro método que necesitamos es para listar todos los miembros del grupo. Listar miembros del grupo. Y vamos a hacerlo sencillo, vamos a hacer un for que recorra la lista y nos muestre las diferentes personas que contiene la lista. De esta forma estamos recorriendo la lista de personas y a cada objeto de persona que haya en la lista vamos a utilizar el método mostrar info, lo que nos va a mostrar la información de cada persona por pantalla. Ahora en la clase principal vamos a crear nuestro objeto grupo personas.
Vemos que en este no hemos creado un constructor, pero Java por default, cuando no se crean constructores, detrás de escena crea un constructor por default, que es el constructor vacío, no recibe argumentos. Y al grupo le vamos a agregar las personas que hemos creado hasta el momento, que sería persona 1 y persona 2. Para poder ver bien el funcionamiento de este ejercicio, vamos a comentar las líneas anteriores donde utilizábamos mostrar info de los objetos. Y vamos a utilizar el método listar miembros del grupo. Vamos a ejecutar. Vemos que nos muestra Luis de 18, María de 25, desde el método listar miembros del grupo. Esto sería todo por el día de hoy. Muchas gracias por ver el video.